Pues bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con un invitado especial, el licenciado Aarón Payares. Muchas gracias por abrirnos pues un espacio en lo que es su ambiente, ¿no? Un poco privado, ¿no? Eh, la dinámica, le comento, es pues realmente ver como un detrás de cámaras, como lo que le decía hace rato, ¿no? Un detrás de cámaras de lo que es la realidad que la gente ve. Normalmente nosotros vemos pues tal vez a un funcionario público, a un empresario, a un trabajador, a una ama de casa, pero vemos como una máscara, ¿no? A lo mejor una Apariencia. apariencia o lo que normalmente aparentamos ante pues nuestro cargo o nuestro trabajo. Pero siempre yo, como en las películas, yo siento que hay un detrás de cámaras, ¿no? Que es lo Sí. más real a lo que la gente ve. Entonces la idea es poder compartir con usted un poco su experiencia en lo que fue o en lo que sigue siendo tal vez esta época de pandemias, tanto en los cargos que ha tenido como funcionario público y también el lado tal vez empresario y el lado personal. Bueno, pues Eleazar, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio. Gracias. Pues este es mi centro de trabajo, este es mi oficina, este es mi despacho, en donde durante muchos años he laborado aquí con el equipo de trabajo que me acompaña. Aquí es de donde han salido tantas cosas, ¿no? De donde ha salido el empresario, de donde ha salido el representante legal, de donde salió el funcionario, de donde se planearon y se hicieron muchas cosas precisamente en este lugar, en este espacio. Y sí tuve la gran oportunidad y la gran bendición de ser funcionario público en esta administración municipal, en el 23 ayuntamiento. Yo no sé si exista, creo que hasta la fecha no, si exista alguna otra persona que ha ocupado dos delegaciones en una misma administración, Ujú. porque en la primera invitación que tuve fue ser delegado de la zona centro y posteriormente recibí la invitación de ser delegado de playas de Tijuana, mi delegación. Derivado de los números que tuvimos, del trabajo en equipo que realizamos y pudimos lograr en tan solo que fueron 5 meses, Ujú. llevar a la delegación del centro a un primer lugar de las 9 delegaciones en todas las áreas, servicio, de atención, de eficacia, y eso nos llevó a tener la oportunidad de ir a la delegación de playas y bueno, llegamos precisamente el 19 de marzo del 2020 junto con la pandemia a la delegación de playas de Tijuana. Me imagino que antes de llegar a un cargo o ya tenía una trayectoria, ¿no? Tal vez metiéndose en el ámbito político, me imagino que nunca se esperaban trabajar en medio de una pandemia, ¿no? ¿Qué tan complicado fue esa faceta? O sea, tal vez hay complicaciones en una etapa normal, pero en tiempo pandemia se duplicó, se triplicó. ¿Cuáles fueron las...? Fue una experiencia, y sigue siendo, pero una experiencia como funcionario público que no la cambiaría por nada. Primero porque se emite un decreto, ¿no? El presidente emite un decreto en que manda a confinar o que se confine todos los ciudadanos del país. Y esto en consecuencia, pues también los funcionarios públicos, pues somos ciudadanos. Ujú. Pero teníamos la responsabilidad de estar al frente de esa, en mi caso, de esa delegación y atender todas las situaciones que se pudieran suscitar. Tener una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, de todo lo que pudiera suceder en esa delegación, de lo que pudiera suscitarse en cuestiones de vandalismos, robos a los comercios que estaban cerrados, a las escuelas,
En fin, era una coordinación primero con la Secretaría de Seguridad Pública y segundo con las distintas dependencias que conforman la administración, es decir, con obras públicas municipales, con desarrollo urbano, con bienestar, y también con la dirección que controla y regula todos los comercios, tanto ambulantes como también los establecidos. Entonces, el trabajo para nosotros se duplicó porque el personal que empezó a laborar a partir de la pandemia solamente contábamos con el 25% del personal y había que darle el servicio a la ciudadanía. O sea, el 100% de la ciudadanía seguía siendo el 100%. Sin lugar a dudas. La ciudadanía seguía recibiendo los mismos servicios y seguía exigiéndolos, pero la administración trabajaba únicamente con el 25% del personal. En números, tal vez muchos dijimos, lo que pasa es que la pandemia pues nada más le afectó a trabajadores o nada más le afectó a cierto sector de la sociedad. Pero a lo mejor usted trae unos números un poco más reales, ¿no? En la cuestión de los comercios, en las delegaciones en las que estuvo, ¿qué impacto? O sea, ¿tiene más o menos una idea de cuántos comercios cerraron? Fue un impacto brutal. De hecho, en el mes de abril del 2020, como una estadística, se perdieron más de 500,000 empleos a nivel nacional. En solo un mes, en el mes de abril del 2020. Se rompió el récord que había en ese sentido, a consecuencia del cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Derivado de esta pandemia, yo siento que no hubo el respaldo suficiente para poder mantener esas pequeñas empresas y medianas con apoyos federales, locales o estatales. Incluso no solamente con algunos beneficios económicos, sino también prorrogar o condonar por algunos meses el pago de algunos de los impuestos, como el Seguro Social, como el Infonavit, como el 2% a la nómina, en fin, tantos impuestos que gravan la economía de un empresario o un emprendedor y que tienes que cumplir con ellas mensualmente. Sí, y muchas de las empresas medianas o hasta las grandes empresas es como una pirámide, ¿no? Hay mucha gente que depende pues, tanto de empresas grandes por la cuestión del personal que contratan, como decía, medianas empresas, y muchas están basadas en créditos también. Entonces, por más que dijeran los bancos o algo de prolongar los pagos, al final de cuentas, hubo muchas personas que a mí me comentaron que, por ejemplo, en tarjetas de crédito, pues les daban oportunidad de no pagar durante 2 o 3 meses. Pero al final de cuentas tenían que pagar la deuda y los intereses seguían creciendo. O sea, lo único que te dieron fue oportunidad de en su momento no pagar. Solamente. Y fíjate, Eleazar, iniciaste haciéndome una pregunta de quién es Aarón Pallares. Y me hacías después la segunda pregunta sobre la faceta como funcionario público y cómo se había desarrollado, cómo habíamos nosotros enfrentado como funcionarios y como gobierno municipal una pandemia. Aarón Pallares, aparte de ser funcionario público en esa etapa, también era empresario con dos empresas mediana y pequeña. Una de ellas teníamos alrededor de 70 colaboradores. Era una empresa de servicios, se llamaba Minicity, era un centro de entretenimiento infantil. Y teníamos otra pequeña empresa que era un restaurante que eran alrededor de 21 colaboradores. Y me decías la pregunta que cómo había impactado, ¿no?, al comercio en esas dos delegaciones al verse cerrados. Fue una situación muy complicada para los empresarios, porque
aparte de mantener la plantilla laboral, pagarles el 100% de su salario, aún cerradas las puertas y sin recibir ningún ingreso, habría que pagarles. Por lo menos en el primer decreto fue lo que dijo el presidente. Del 29 de marzo, del 30 de marzo al 1 de mayo o último de abril, había que esos 30 días, como todo el mundo estábamos confinados, entre comillas, había que pagarle al trabajador el 100% de su salario. Entonces eso generó que el primer mes y el segundo mes empezara a golpear la economía de las empresas, al tal grado de que al tercer mes pues ya había empresas pequeñas y medianas y nuevas empresas de creación que se vieron en la necesidad de sentarse con su plantilla de colaboradores y negociar una terminación de la relación laboral, porque no había forma de seguirles pagando. Aquello que se pensó que duraría un mes o 2 meses, pues tenemos año y medio, ¿no? Así es. Y más que nada también, pues usted es abogado, ¿no? Sí. Entonces tenía la situación de ser un funcionario público, estaba su situación como empresario con sus negocios y estaba pues su situación como un despacho jurídico, ¿no? Entonces usted, ¿quién más para saber cómo funciona la ley en base a eso? A las liquidaciones, a llegar a una negociación, un punto de equilibrio con los trabajadores. Porque mucha gente, yo siento que a los negocios o a los dueños de negocios, cuando ya no hubo manera de sustentar el negocio, los vieron como los villanos, ¿no? De la película. O sea, es que me están despidiendo, es que no me quieren pagar. ¿Qué pasa en la situación donde una empresa ya no tiene cómo... De por sí ya no tuvo cómo mantener el negocio y todavía tener que liquidar a mucha gente? O sea, en el ámbito legal es muy complicado, Elíasar, porque fíjate, tienes el compromiso de pagar una nómina semanal. Derivado de esto, tienes que pagar también tus compromisos con el Seguro Social. Después de esto, tienes que pagar los impuestos al Estado. Regresar el IVA, que tienes que regresar lo que no es tuyo, más los impuestos que debiste haber pagado del mes, por poner un ejemplo, del mes de marzo, los ingresos del mes de febrero y de enero, ¿no? Pero también tienes que pagarle la renta del inmueble que estás rentando, en donde estás operando, al dueño de tal. Si tienes la bendición de ser el dueño del inmueble, pues no te preocupas por el momento por eso. Pero había una laguna en el sentido legal, que dice, bueno, están emitiendo el Congreso del Estado un decreto para que no pagues la renta en 3 meses. No, o sea, el arrendador tenía, el dueño del inmueble tenía la opción de darte a ti la oportunidad de pagar esos 3 meses diferidos. O sea, me vas a pagar la renta, no quiere decir que te la estoy perdonando. Si me pagabas 10 pesos, pues págame 5. Pero y luego me debes 5. Me debes 5. Y así me lo vas pagando. Pero entonces llegó una carga de deudas para los pequeños y medianos empresarios, que muchos nos vimos en la terrible necesidad de cerrar las puertas y no abrir. Y llegar a una negociación de la terminación de la relación de trabajo, y buscar las mejores opciones para el trabajador. Decirle, pues, te puedo pagar solamente los 90 días o te puedo pagar 80 días más tus prestaciones, más el salario que te debo, y no puedo hacer más. Lo tomas o lo dejas, o si quieres demandarme, pues demándame, ¿no? Y como había filas y filas aquí en la Secretaría del Trabajo de trabajadores que se vieron en esa necesidad, pues les podía tomar hasta un año en que pudieran tener alguna audiencia conciliatoria. Sí, porque los tribunales estaban cerrados. En tiempos normales a mí me ha tocado ver cuestiones de demandas. Yo como
patrón, ¿no? O sea, o teniendo un negocito con trabajadores, donde a veces los juicios se van, tienes una audiencia a los 4 meses, Eso es. te presentas a los 4 meses, te hacen una segunda audiencia 5 o 6 meses, 4 meses después. Me imagino que con la pandemia todavía era muchísimo más largo, ¿no? Sí, porque estaban cerrados. O sea, no había una fecha cierta en la que los tribunales, en este caso la Junta de Conciliación, pudiera abrir sus puertas para poder, recibía inicios de demanda, ¿no? Pero no las agendaba para X fecha. Por ejemplo, yo te puedo decir que un inicio de demanda que se presentó en abril del 2020, pues va a tener su primera audiencia apenas en este mes del 21. Estamos a Más de la un mitad, año. más de un año, ¿no? Entonces, pues es una carga de trabajo enorme para los tribunales, en este caso la Junta de Conciliación, y que también es una desesperación para el prestador del servicio, ¿no? Que dices, híjole, pues mejor me acerco con mi patrón y busco la forma, o ex patrón, y busco la forma de arreglar el conflicto. Pero qué tal si ya, pues ya no está el patrón en donde estaba, ¿no? Ahora, ¿cómo lo localizo? Yo me imagino, pues ya sabiendo un trasfondo de todo la cuestión de ser el funcionario público, ser el empresario y ser un abogado. Es como una mezcla, pues bien, muy rara, ¿no? Un poco común. ¿Por qué? Pues porque como funcionario público eh, le tocó ver como de este lado el cierre de los negocios. Ujú. Como empresario le tocó vivir esa parte de aquel lado. Es como que se cambiaba de cancha, ¿no? Sí. Como empresario ahora me toca estar de este lado y voy a tener que cerrar mi negocio porque ya no puedo. Ujú. Como abogado le tocó defender a patrones o le tocó defender A a trabajadores. trabajadores. Entonces es como, era hacia dónde, o picho, o bateo, o cacho, o Fue una etapa muy difícil, te lo quiero decir, para mí en lo personal. ya Muy, como persona. muy complicado porque el ver que se apagaban un par de sueños que habíamos esforzado muchísimos en realizar, esas dos empresas, y ver que económicamente no te estaba ya, no te daba para más. Ujú. El que uno de los inmuebles en los que teníamos una de las empresas pagábamos eh, aproximadamente 355,000 pesos de renta mensual. Y que bueno, ahora cómo lo voy a hacer para pagar la renta de todos estos meses que debo, que he estado cerrado y que no he podido negociar. Y que solamente me dan la oportunidad de prorrogar 3. Pues no he tenido ingresos, estoy viendo cómo le pago al personal. Entonces empiezas a rascarle por donde sea, ¿no? Hasta por debajo del tapete para buscar la forma de pagar a los trabajadores y llegar y decir, no agarrar el lugar cómodo en decir, pues demándame, ¿no? Ahí pateo el bote 2, 3 años y veo cómo te pago. Si no, buscamos de hacer las cosas de forma responsable, en decir, esto es lo que hay, esto es lo que te puedo ofrecer, ¿cómo ves? ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? ¿Qué hacemos? Y obviamente con todo el dolor del corazón, ¿no? Porque los así les doy yo ese calificativo, ¿no? Porque cuando compras para amueblar o equipar un negocio, pues los compras nuevos, todo el equipo y caro. Pero cuando lo vendes se vuelven un montón de fierros Al salir que ya se devalúan. perdió el valor. Entonces dices, bueno, pues quédate con los fierros o quédate con esto. En fin, es una situación muy difícil que pasamos mi familia y yo en ese tiempo. Y a su experiencia, ¿cuál cree que... Vamos a hablar como tal vez de pros y contras, ¿no? O cosas... Yo siento que sí hay cosas buenas, pero en cuestión ya a nivel gobierno o a nivel, pues, municipio, ya delegaciones o algo, ¿cuál, ¿cuáles cree usted que fueron los errores más graves que se cometieron en cuestión de el manejo de la situación en la pandemia? Yo considero que
el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Salud, que se convierte en la máxima autoridad en una situación como esta, quien toma las decisiones y quien forma, encabeza toda esta toma de decisiones en una situación de pandemia, en mi punto de vista equivocaron muchas cosas. Primero, se le debió haber otorgado el apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas, de tal forma que pudieran subsistir y darles algunos créditos que pudieran tener blandos, pero créditos que les ayudara a resolver su problema, porque había créditos por parte de la Secretaría de Economía del Estado de 40, 50 mil pesos, ¿no? Y de alguna forma blandos, pero ¿para qué te sirven 30 o 40 mil pesos si no vas a resolver el problema? Probablemente pagues la nómina de una semana, ¿no? Ocupas 300,000 al mes o 400 para... Y a lo mejor pagas la nómina de una semana, pero la siguiente semana pues ya tienes la otra nómina, pero aparte tienes la deuda con el gobierno del estado por este crédito, pero también tienes la deuda del seguro social y tienes la deuda del local que estás rentando. Era como hacer un hoyo más grande para tapar uno pequeño. Entonces, yo creo que ahí equivocó el gobierno federal esa estrategia. Yo creo que debió, en muchos de los casos, haberse sentado y reunido con los cámaras empresariales para buscar que la economía, obviamente con todos los cuidados para mantener la salud y la vida, pero para que algunas empresas pudieran continuar operando, ¿no? Porque para mi punto de vista, en algunos casos se volvió una situación muy complicada para las empresas, en el sentido que se sentían no solamente hostigadas y amenazadas por algunas instituciones de gobierno, en que te voy a cerrar y te voy a multar, y dice, pues necesito subsistir, y no solamente yo, sino todo el personal que colabora conmigo, porque había muchas empresas, como es el caso, que vivíamos al día, ¿no? Es decir, salíamos tablas para pagar los gastos y para pagar salarios y todos los gastos de operación. No había todavía alguna ganancia o alguna utilidad. Entonces todas esas empresas las cierras una semana, 15 días, un mes, pues sí, las acabas. O como dicen, ¿no? Son negocios que a lo mejor, o había negocios que tenían pues, alguna pequeña utilidad para vivir y todo, pero tiene mucho que ver también los giros, ¿no? Por ejemplo, Sí. a lo mejor sus negocios eran negocios que generaban una utilidad tal vez diaria. Hay negocios que dependen a lo mejor de una facturación fija mensual y que si tal proveedor fue afectado por esto o tal cliente fue afectado por esto, no pagaban a lo mejor en tiempo las facturas y iban como generando retrasos. Y como dice usted, un mes que no te paguen una facturación, literalmente ya no sobrevives. Ahora, como decía, pues dijeron, no, esto va a durar. Yo me acuerdo que ahí en la oficina cerramos el área nada más en la empresa donde yo trabajo, el área administrativa, pues durante 15 días no se fue a trabajar. Todo el personal operativo siguió trabajando, pero yo me acuerdo que dijeron, son 15 días de confinamiento, ¿no? Como dice, ya, entre comillas, todavía estamos en pandemia y se supone que todavía, apenas ahorita ya están saliendo lo de las vacunas, ya están aplicando vacunas, como que todo está volviendo a la normalidad, pero es más de un año, o sea, yo me acuerdo que ya llevábamos un mes, 2 meses, 3 meses y los negocios seguían cerrados. Yo siento que en Tijuana, o no sé en su punto de vista, Tijuana de alguna manera, no que no haya respetado la pandemia, o no sé si llamarlo así, pero llegó un punto que estábamos en semáforo rojo y parecía que como que la gente ya no soportó, aparte del encierro, las empresas ya no soportaron, empezaron a abrir negocios,
¿Cree usted que hubo un descontrol ya en eso? Hubo ciudades donde hasta toque de queda había y que apenas tienen un par de meses, 3 meses, 2, 3 meses que iniciaron actividades, pero en Tijuana, ¿cómo se empezó a descontrolar? ¿En qué punto fue donde...? Pero por supuesto, una de las cosas que a mí me causó mucho problema como delegado de playas de Tijuana fue el cerrar la playa, ¿no? El no Ujú. permitir el acceso a las personas a la playa. Entonces, ¿cómo lo controlas? No hubo necesidad de tener unidades de policías ahí al resguardo de la playa, pero todos los comercios alrededor de la playa pues viven de las personas que acuden a la playa. Entonces, al tercer mes, en el mes de mayo, pues la gente ya quería abrir sus negocios y vender que llegaran visitantes y bueno, si estás al aire libre, si estás frente al mar, pues yo creo que lo menos que puedes tener es algún contagio por esa brisa, ¿no? Porque se dice que el virus no puede ir más allá de 1,5 metros, ¿no? Por lo pesado que está. Entonces, pues yo no le veía una razón lógica para cerrar la playa. Sin embargo, al mantenerla abierta, pues íbamos a provocar que se convirtiera en un problema social porque pues no íbamos a poder contener a tanta gente, ¿no? Y, Era una situación difícil, no sí, era... y tristemente, perdón, tristemente tiene mucho, yo siento que tiene mucho que ver la cultura, porque era lo que le comentaba en lo que era el área de ya como delegado, pues están los que apoyan y los que no apoyan, ¿no? Los ataques y tal vez las porras que le puede echar a alguien, ¿no? El Ajá. apoyo que alguien le puede dar. Pero yo recuerdo que en cuanto abrieron la playa, o sea, literalmente pasó lo que no debería de pasar, ¿no? O lo que ya como ciudadanos deberíamos de haber evitado. Yo me acuerdo que en cuanto abrieron, se volvió a llenar, la gente estaba tomando en la playa, empezaron a aglomerarse, la gente no traía cubrebocas. Entonces, primero estaban los que atacaban a las delegaciones, ¿Por qué no abres la ¿por qué playa? no abres? Y luego cuando abriste, estaban los que atacaron porque, ¿Por qué la ¿por abriste? qué la abriste, no? No, fue un problema y aún, bien lo dices, colocamos varios letreros a todo lo largo y ancho de la playa. ¿Cuáles eran las limitaciones? Si tenías que pasar con cubrebocas, tenías que andar ahí con cubrebocas, mantener la sana distancia, no introducir alimentos ni bebidas alcohólicas, pero haz de cuenta que era todo lo contrario, ¿no? O sea, introdúcelas, hazlas y no puedes entrar a la parte de la arena solamente por el andador. Y me decían, bueno, y puede únicamente ocupar el 25% de las instalaciones. Bueno, en un lugar tan grande, ¿cómo lo mides, no? El 25% por un lado. Y sí fue una etapa muy difícil, porque como bien dices, hay quienes te ayudan, alentándote y haciéndote comentarios positivos, y no solamente con eso, sino con una ayuda o un apoyo. Y otros que únicamente están viendo de qué forma haces algo para criticártelo y señalártelo, ¿no? Como un mal funcionario o como que tomaste una mala decisión. Sin embargo, bueno, pues la historia de esta pandemia ahí nos va a juzgar y yo creo que mantuvimos durante el tiempo que a nosotros nos tocó estar ahí un cierto orden y mantuvimos el poder, hicimos el trabajo que nos correspondía en darle a la población, cubrirle las necesidades que nos demandaban en su momento, de acuerdo a la capacidad de personal que teníamos. Ya como Aarón Payares, el ciudadano, la persona, eh, ¿cuál fue el punto? Yo, por ejemplo, yo padecí de COVID y estuve así al borde de la muerte, ¿no? En Aarón Payares, sé que se contagió también de COVID, vivió la etapa de ser una persona pues, contagiada y Ujú. enferma. Eh, ¿Cuál fue el punto ya como persona, el punto como de quiebre, ya donde dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya llegué,
¿Cuál fue el momento como persona donde dijo, ¿sabes qué? ¿Voy a tirar la toalla o...? Fíjate que fue muy curioso la forma del contagio de un servidor. Como te decía, éramos únicamente el 25% del personal. Ujú. Estábamos laborando en la delegación. El personal de confianza doblábamos los esfuerzos y horarios para atender a la ciudadanía, porque te quiero decir que la ciudadanía seguía yendo a la delegación a exponer sus situaciones como si no hubiera pandemia, ¿no? Sí. Y en ese inter había mucha tensión por parte del personal de base de la delegación, que si se iban a ir, que si iban a descansar, perdón, que si iban a ir a su casa a confinarse, que tenían miedo, había un temor natural. El caso es que me contagio yo y tuve que mantenerlo en secreto. Obviamente le avisé al presidente municipal y al secretario de gobierno que me había infectado y tuve los síntomas muy severos a un inicio, muy severos. Gracias a Dios y al medicamento que tomé, que pude estar bien en los siguientes 6 días. Pero había una amenaza tal del personal que decían, es que necesitamos meter en cuarentena a la delegación porque ya se contagió el delegado, ya se contagió su asistente, ya se contagió el administrador, entonces tenemos que cerrar la delegación. Entonces tenía que yo mantenerme en comunicación constante, que la delegación estuviera operando normalmente como si yo estuviera ahí, aún estando yo en casa enfermo y en cuarentena, porque si no esto iba a traer como consecuencia que el personal generara un movimiento para cerrar los servicios de la delegación. Entonces fue una etapa muy complicada esa. La presión de trabajo fue muchísima, que nunca le he tenido miedo a la presión de trabajo, pero la presión de la pérdida de dos empresas, los pagos que te generan esto, el haber salido, la presión del funcionario, sí hubo un tiempo en el que dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo de soltar esta cachucha de funcionario, porque era demasiada la carga. Y aparte era mi primera vez, ¿no? Yo nunca Ujú. había sido funcionario público. ¿Podía dormir? Me costaba un poco de trabajo conciliar el sueño, por la responsabilidad de una demarcación tan importante y la presión, ¿no? De sacar el trabajo y entregarlo a tiempo y en forma. Con toda, pues ya toda la experiencia vivida, pues ahorita ya próximamente son elecciones, pero ya con toda la experiencia, ¿tiene pensado volver a algún cargo? ¿Tiene planes políticos? O sea, esa es una. Le voy a hacer las dos como para que usted mismo maneje el cierre, ¿no? Sí. Le voy a hacer dos. Esa es una parte. O sea, ¿tiene pensado, o sea, entrar de nuevo a alguna, como funcionario público tal vez? ¿Tiene pensado reactivar sus proyectos? Pero ya con la experiencia que tiene, o con lo que ya vivió, tanto como el funcionario, como la persona, como el empresario, este, ¿qué consejo pudiera darle a los que pasaron por su situación? Tal vez perdieron empresas, a lo mejor trabajadores por el lado legal, trabajadores que perdieron su trabajo, a lo mejor no les pagaron, a lo mejor no saben qué hacer, o sea, no sé si me expliqué Sí. en la pregunta. Es, va a volver a entrarle como dicen por ahí, al quite. ¿Y qué consejo pudiera dar combinando lo que es Aaron Payares en general, ¿no? O sea, Ujú. ya todo lo que mencionamos, ¿no? El Sí. paquete completo. Sí, mira, en cuestión de qué consejo le pudiera dar yo a un trabajador o a un emprendedor, que perdió por un lado uno su empleo y por el otro perdió su empresa. Bueno, que todo es un aprendizaje.
Yo he aprendido, había escuchado una frase, pero nunca la había puesto yo por obra. Siempre me había gustado lo que decía una persona, no, yo no pierdo, sino que aprendo. Entonces sí se aprende en las pérdidas y es cuando uno más aprende. Cuando uno pierde algún negocio, algún trabajo, incluso cuando pierdes alguna amistad o pierdes algún ser amado, aprendes, ¿no? En la parte del ser amado, bueno, aprendes a vivir sin esa persona y alimentarte de los recuerdos que tuviste, que viviste, los tiempos que viviste con esa persona. Cuando pierdes una empresa dices, bueno, ¿cuál fue la parte que hice mal? En alguna parte me equivoqué que no me ayudó ni a mantenerme, ni a poder salir adelante como muchos lo hicieron, que hoy en día están levantando y les fue muy bien, fue una oportunidad para ellos esta pandemia. Y la otra, bueno, perdí el trabajo. Bueno, seguramente la pérdida de este empleo me va a ayudar a prepararme mejor para buscar un mejor empleo o a lo mejor un autoempleo, ¿no? O ahí nazca mi pequeña empresa o mi microempresa y empezar a generar mi propio empleo y posteriormente pues tener colaboradores y ya pagarle a dos o tres y generar empleo, ¿no? Eso es lo que trae las pérdidas. Mi caso de la pérdida de estas dos empresas, hubo un tiempo que dije, no pienso, aparte que no tengo el dinero, Ajá. no pienso emprender nada de nuevo. No ha sido, no me ha ido bien en esa parte. Sin embargo, pasado el tiempo, le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero ir por la revancha. ¿Cuándo? No lo sé. El día que Dios me permita y que haya aprendido lo que tenía que haber aprendido, quiero ir por la revancha. Y yo sé que, y no es con la búsqueda o el propósito de generar una riqueza. No me gusta emprender. Siempre he sido una persona emprendedora y emprendo aquí y acá y a veces no funciona, la mayoría de ellas. Pero me gusta más estar ocupado en ese sentido, ¿no? Que mi mente esté ocupada en el proyecto que estamos desarrollando. Tener la satisfacción del logro, ¿no? Del logro, Llegar exactamente. a la meta o dices, bueno, al menos estuve cerca o ahora ya aprendí a... Lo intenté. No lo logré, pero lo intenté. Me quedo con la satisfacción de que lo intenté y no me quedé como muchos y lo hubiera hecho. ¿Y qué tal si lo hubiera hecho? Bueno, lo intenté, no funcionó. Bueno, a lo mejor puede ser por otro lado. Pero pero sí quiero ir por la revancha en el lado, por el lado empresarial. ¿Cuándo se va a dar la oportunidad? No lo sé. Yo espero en Dios que sea pronto. Y eso a mí me genera también una... Bueno, no me genera, sino que lo que yo deseo es modelar ese tipo de emprendedor hacia mis hijos y mis nietos para que ellos en un momento determinado lo intenten y no se queden en el lo hubiera hecho o qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Y yo sé que en un momento las cosas van a darse, van a funcionar y van a crecer. A tal grado de poder tener la satisfacción de crear fuentes de empleo, ¿no? Y creas una familia. Y como todas, a lo mejor un poquito con broncas y todo, pero se pueden solucionar y arreglar como familia en una fuente de empleo. Por otro lado, por el lado político, es un área que me ha dado satisfacciones. Primero cuando fui candidato a diputado, después como presidente de un partido, después como funcionario público. Tuve la invitación para participar como parte de una fórmula de un amigo, acompañarlo para ser candidato a diputado. Este, mm, Le agradecí mucho la invitación, pero no la acepté porque traía otra cosa en mente. Después fui invitado por otro partido político para ser candidato, también les agradecí, decliné.
y me concentré a apoyar a una persona que es candidata a la gobernatura, Okay. que para mi punto de vista es la persona que necesita nuestro estado. Y me he estado concentrando en apoyar a Marina del Pilar, a su candidatura, y atendiendo mi despacho, que había dejado muchos meses de atenderlo como debía de hacerlo, ¿no? Estar al 100% del tiempo aquí. Quien lo atendía pues son las abogadas que colaboran conmigo aquí, pero hoy en día pues aquí he estado operando y trabajando y dándole la atención a los clientes que confían con nosotros, que confían en nosotros desde hace muchos años, y también en el lado sindical, que es un área en la que me he movido toda la vida. Ahí nací, Uh-huh. en la cuestión sindical. este Fui invitado a participar en la CROM hace muchos años, en 1988. Entonces, es un área que me gusta mucho, y aquí en esta oficina se maneja. ¿Su despacho en qué se especializa para los Materia que... laboral, Laboral. materia laboral y colectiva. Aquí en este despacho atendemos dos sindicatos locales, estatales y un nacional. Aparte, asesoramos a empresas y a trabajadores, pero nos concentramos más en los trabajadores. Yo para los que pues igual los que Uh-huh. vean el video y pues a lo mejor tengan alguna duda, tal vez estén pasando por alguna situación, pues Uh-huh. igual lo pueden ver Sí, directamente con usted. Eh, pues no le quitamos más su tiempo. no, al Le contrario, agradecemos gracias. muchísimo el tiempo prestado. Sé que a veces, como le decía, ¿no? Este formato es formal, informal. Es un poco más una plática, a lo mejor son dudas que uno personalmente tiene. Y pues es la posibilidad, tanto uno a lo mejor hacer ciertas preguntas o a lo mejor usted mismo externar Sí. algunos puntos que le gustaría. Entonces, pues nosotros vamos empezando apenas, este es nuestro como segundo programa y le agradecemos muchísimo habernos brindado su tiempo. Esperamos pues si la gente lo pide a lo mejor o algún tema más específico o algo que les interese y se pueda dar la oportunidad a lo mejor de tener otra plática, pues Con, esperemos poder hacerlo. con mucho gusto, Elías. Al contrario, pues yo deseo que te vaya muy bien, que les vaya muy bien con esto que están emprendiendo. Deseo éxito, y también que Dios les bendiga enormemente en esta etapa que están emprendiendo. Y las veces que me invites, con mucho gusto, claro que sí, cuenta con ello. Muchas gracias. Pues aquí fue como el detrás de bambalinas, ¿no? De lo que es para un funcionario, un emprendedor, un empresario, un abogado. Entonces, espero les haya gustado este segmento y pues no dejen de seguirnos, de suscribirse al canal y si quieren una segunda parte, pues déjenos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.